a ir a Mateo 7, versículo 21 y 22. Cuando lo tenga me dicen amén. 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 Dice, bueno, yo creo que ya todos se lo saben, pero lo vamos a leer. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces en el 23 dice, y entonces te declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, y nos das de poder estar, Señor, reunidos en este lugar, como un cuerpo, Padre, en ti, Señor, como ese cuerpo tuyo, Señor, que nos edificamos, Señor, a través de tu palabra, Señor, unos a otros, Señor, con distintas funciones, Padre, pero siempre, Señor, colaborando, Señor, mutuamente, Señor, para que el Evangelio, Señor, se predique, Señor, y se dé a cada uno de nosotros, Señor, y también a las demás personas, Padre. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder predicar tu palabra, por el privilegio que nos das de poder enseñar a otros, Padre, y el privilegio que nos das de poder atender, Señor, a este ministerio de la reconciliación, Padre, y que de verdad podamos vivirlo, Señor, y que de verdad podamos, Señor, también tomar, Señor, en cuenta cada palabra que tú nos haces, tú nos das, Padre, a pesar de que quizás no la entendamos en el momento, Padre, pero en su momento sé que tú irás, Señor, esclareciendo, Señor, tu palabra, Señor, si no lo entendemos, Padre. Y te damos gracias, en verdad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Bueno, creo que cada uno de nosotros, pues, muchas veces escuchamos el término Jesús es el Señor, ¿sí? Y muchas veces escuchamos el término Jesús es mi Señor. Y hasta escuchamos quizás muchas hasta unas alabanzas que hay por ahí que dice que Cristo es mi Señor y cosas así, ¿verdad? Y hasta en el microbús uno miraba ahí todo eso, ¿verdad? Jesús es el Señor y todo eso. Y yo cuando veía esas cosas así, ¿por qué no ponen Jesucristo, Jesús el Cristo y todo esto? Pero ¿por qué ponen Jesús es el Señor? O Jesús nuestro Señor y todo lo demás. Y bueno, creo que cada uno de nosotros quizás veníamos, bueno, algunos, voy a hablar por mí, veníamos muy arraigados en el sentido de decir que solamente Jesús era el Cristo, o que Jesús es el Cristo. Y yo no estoy diciendo que esto sea obligatoriamente una nueva revelación, ¿sí? Porque incluso hubo un par de personas que me preguntaron esto, que me decían, que nosotros vimos una foto ahí, que ahí en el anuncio allá en la iglesia donde fueron, aparecía Jesús, el Señor y Cristo, todo lo demás, o sea que hoy tenemos que añadir una nueva cosa. Y la respuesta es que no. Si vemos, pues prácticamente Jesús prácticamente tiene que ser nuestro Señor, ¿sí? Tiene que ser nuestro Señor sí o sí, tiene que ser el dueño y el dueño de mi vida, el Señor de mi vida, el Rey de mi vida, el todo de mi vida y todo lo demás, ¿sí? No solamente quedarnos, decir, sí, yo creo que Jesús es el Cristo, el Rey, sacerdote y profeta, el que venció a Satanás, el que venció a la muerte, el que humilló a todas las potestades, las exhibió y todo lo demás, porque creo que muchos pues aprendimos a estructurar muy bien el oficio del Cristo, e incluso a irnos hasta allá en Éxodo y ver todo lo demás, que era el profeta, que era el sacerdote, que era el rey, que eran los reyes, y en el Antiguo Testamento incluso hasta lo tildábamos así. Aquí están incluso hasta los libros están divididos en todo esto y todo lo demás. Pero si vemos muchas veces a través de todo esto, no se da como los frutos verdaderos en la vida de uno o en la vida nuestra, a pesar de decir que Jesús es el Cristo, ¿sí? A pesar de decir que Jesús es rey, sacerdote y profeta y todo lo demás. Y si vemos, pues prácticamente hoy en día, pues vemos un montón de ejemplos, personas que se han llenado la boca de decir y de estructurar muy bien un tema, estructurar muy bien todo lo que veían, todo con versículos, demostrándolo, o sea, tal cual está. Pero vemos que la vida de ellos no era como algo como digna de dar el testimonio, pero sin embargo lo hacían. Y yo no estoy señalando, o sea, yo no señalo esto,
sino que veamos la manera en la que el Señor quiere que lo veamos a Él, ¿sí? Porque nosotros sí, si bien aquí creo que en este versículo cada cual nosotros lo agarramos de decir, sí, Señor, bueno, aquí lo agarramos de decir, sí, es que todo aquel que me dice Señor, no todo aquel que le dice Señor, Señor a Dios o a Jesús, no entrará en el reino de los cielos. Cualquiera podría decir, no, todo aquel que diga que no diga que Jesús es el Cristo, no entrará en el reino de los cielos. Y así muchas veces lo planteábamos, que este no dice que Jesús es el Cristo, entonces no es digno de entrar al reino de los cielos, no es digno de que nosotros lo llamemos hermano y todo lo demás. Y veíamos que el mensaje, y a pesar de ver que el mensaje lo que está dando es un mensaje certero, y hasta su vida lo demuestra. Entonces, si vemos aquí, donde tenemos un poquito más, podemos ver de que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y detengámonos un poco. Bueno, como les digo, cualquiera de nosotros podemos estar aquí predicando, incluso yo les puedo estar predicando aquí en este momento y decir, miren, sí, Jesús es el Señor y el Cristo, sí, Jesús es el Cristo, sí, Jesús es allá, Jesús es acá, Jesús es mi Salvador y todo lo demás. Pero, ¿y si yo les estoy predicando esto y al final yo no reconozco a Jesús como mi Señor o a Dios como mi Señor? ¿Qué pasaría con eso? O sea, no voy a entrar al reino de los cielos. O sea, no es que quiera venir yo a imponer un mensaje legalista, no, sino que prácticamente lo que dice la Escritura es que yo no estoy siendo partícipe de la obra de Cristo, no estoy siendo partícipe de lo que de verdadmente tengo que ser partícipe. ¿Por qué? Porque solamente me estoy llenando mi boca de conocimiento, me estoy llenando mi mente de conocimiento, estoy llenando mi boca de un mensaje vacío, estoy llenando mi corazón de algo que ni siquiera yo estoy diciendo, ni siquiera que yo estoy viviendo, sino que solamente estoy repitiendo cosas que yo he escuchado solamente. Porque solamente creo, bueno, prácticamente cada uno escucha un mensaje durante la semana y a veces hasta uno puede decir, no, de esto es lo que habló este pastor, esto voy a predicar el día que me toque, o esto voy a decir cuando me toque a mí, ¿verdad? O incluso hoy en día está esa tendencia de que dicen de que hasta la IA nos hace los mensajes. y a veces es cierto, o sea, a veces es cierto. Yo no estoy diciendo que eso se ocupe como algo muy, muy superficial o como decir, no, o decir que la IA es mala, no. Si la quiere usar, úsela, o sea, pero siempre con el fin de que, o sea, para ser edificado, pero no para que tampoco le haga todo el mensaje, todo eso. Pero si vemos en sí, vemos que prácticamente pues muchas veces solo repetimos lo que escuchamos, ¿sí? Y no lo vivimos, solamente escuchamos nada más, y muchas veces quizás hasta nosotros escuchamos decir, sí, es que el pastor dijo, que el pastor allá, que todo esto. Yo creo que cada uno de nosotros escuchábamos gente que decía esto. No, así como tal pastor de allá, quiero ver, de Tucumán, decía, ¿verdad? Así dice también el Señor. Pero lo que nos dice la Escritura prácticamente es lo que dice el Señor, lo que dice la Escritura, ¿sí? Porque ¿qué es lo que dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos? El que cree en mí, como dice ¿qué? El pastor. Un profeta, un dije profeta, un falso apóstol, un falso maestro, no, sino que dice, como dice la Escritura. Entonces de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. O sea, y así como se nos hace el llamado, bueno, y cada uno quizás hasta se ha de molestar en ciertos momentos de que le diga tanto, de que nos digan tanto, escudriñen, busquen, se vayan a la Escritura, porque puede sonar así, pero ¿y para qué quieres si no? Para eso venimos aquí a los servicios, para que nos enseñen, pues. ¿Para qué quieren que vayamos allá a la casa y revisemos la Escritura? Y cualquiera puede pensar así, pero es que si nosotros vemos, cuando nosotros somos partícipes y vemos lo que la Escritura dice, ya todo va cobrando sentido, ya todo va cobrando fuerza, ya todo va en nuestro espíritu, ya vamos viendo cómo de verdad debemos de vivir y cómo de verdad debemos de hacer las cosas, ¿sí? No es como lo que la pastora dice aquí, no es porque el pastor venga aquí todos los días y comienza a decir las cosas, no, sino que es como dice la Escritura, porque la Escritura es la única certera, porque incluso aquí mismo dice, esta es la palabra certera que tenemos, o sea, no hay más, no hay más, solamente la Escritura, solamente a través del Evangelio nosotros podemos encontrar la vida, podemos encontrar que Él es nuestro Señor y Cristo, ¿sí? Porque de lo contrario, pues siempre vamos a seguir viviendo de la misma manera,
Porque si no, vean, y ejemplos hay. A mí yo siempre les digo, cuando les predico a una persona, yo siempre les pongo el ejemplo de personas así como de otras denominaciones que están en la religión, y yo siempre les digo, no es con el ánimo de señalar, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, estas personas profesan, ¿verdad? De que ellos tienen un Dios, de que ellos tienen a alguien a quien orarle, que tienen un Salvador, que tienen a alguien que les hizo un milagro, tienen a alguien que para ellos es Dios y todo lo demás. Pero ¿y cómo está la vida de estas personas? O sea, ¿cómo está la vida de estas personas? Pero ahora, aún peor, ahora veamos nosotros que decimos, sí, yo sé que hay Juan 20:31 que Jesús es el Cristo, en primera de Juan 5:1 también que Jesús es el Cristo, y que toda la Escritura también nos dice que Jesús es el Cristo, pero ¿cómo estamos viviendo nosotros también? O sea, que también, o sea, es aún peor que nosotros, que sabiendo que tenemos la verdad, aún sabiendo que la verdad es, bueno, que el Señor nos ha revelado por su verdad, que nosotros sigamos viviendo de la manera en que nosotros vivíamos antes, aún negando que Jesús es nuestro Señor, ¿sí? Porque cualquiera podría pensar, sí, yo estoy en la iglesia, yo sirvo, yo voy a todo esto, yo hago todo esto y todo lo demás, pero ¿qué pasa si nosotros no reconocemos con nuestra vida que Jesús es nuestro Señor? O sea, no estamos haciendo absolutamente nada, sí, estamos viviendo una vida vacía, estamos viviendo una vida que solamente, pues prácticamente es como que un pasatiempo, por así decirlo, ¿sí? Porque si nosotros vemos, bueno, creo que este ejemplo cada momento se pone, pero cada quien cuando tiene un trabajo y tiene un jefe, ¿cómo le sirve el jefe? ¿Será que usted le dice al jefe, mire, mañana no puede llegar? O le dice al jefe, mire, fíjese que ahorita no me puedo sacar todo este trabajo porque no me ha quedado chance, ¿no? O mire, así como estamos ahora, o mire jefe, fíjese que ya estamos en el Jingle Bell, ¿para qué le voy a sacar todo esto? Si de todo modo ya estoy más en modo Navidad que ganas de sacar el trabajo. O sea, no se puede, sino que, o sea, se sirve el jefe de una manera que, o sea, sí o sí, pero entonces ¿cuánto más el Señor? O sea, si de verdad es nuestro Señor, debemos hacer de una manera, o sea, así. Y eso encaja hasta las cosas más superficiales que nosotros podamos poner. Porque, bueno, yo antes pensaba, y yo pongo un ejemplo, lo voy a señalar a ustedes, y me voy a señalar a yo, pero yo antes pensaba, no, ¿por qué yo voy a hacer todas las cosas como para el Señor, si todo modo esto es como hacerlo para el mundo, como para hacerlo como para un jefe, por así decirlo, en el área del trabajo, ahora para el estudio? O sea, ¿para qué yo voy a hacer las cosas así si todo modo este Señor mucho molesta, mucho friega, así como decimos nosotros, los estudiantes? Pero si nosotros vemos hasta estas cosas más, o sea, estas cosas minúsculas, dice que todo lo hagamos para el Señor, o sea, como para el Señor. Y nosotros pensábamos, pero ¿cómo para el Señor? O sea, ¿cómo así? Ahora pues todo lo que nosotros hagamos, todo debe ir rendido para el Señor. O sea, no solamente lo que vengamos a hacer aquí, sino que también lo que estamos haciendo allá afuera tiene que ser rendido para el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, ya no le servimos a los hombres. Y prácticamente todo lo que nosotros hagamos conforme a la voluntad y conforme a lo que el Señor quiere, también da un testimonio allá afuera de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Porque díganme ustedes, ¿qué van a decir de una persona que solo saca malas notas? ¿Qué va a decir? Ay, menos mal, es cristiano. Pero yo no estoy diciendo que, o sea, prácticamente yo no estoy diciendo que por eso lo hagamos, sino que también esto habla de lo que nosotros somos, ¿sí? De lo que nosotros damos y de lo que nosotros hacemos prácticamente. Entonces vemos de que, o sea, de decir de que no todo el que me dice Señor, Señor, aquí en Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos. Lo podemos ver de manera en que, o sea, no solamente de decirlo de palabra, no solamente de decir que sí, el Señor, Señor, porque, bueno, nosotros creo que muchas veces entendimos en esta parte de decir, no, pero es que aquellas personas que hacían milagros en el nombre del Señor, aquellas personas que hacían todo en el nombre del Señor, aquellas personas que predicaban en el nombre del Señor y predicaban otra cosa, estos no van a entrar en el reino de los cielos. Pero ahora veamos nosotros, o sea,
prácticamente también nos están dando una advertencia a nosotros, en el sentido de que nosotros podemos estar diciendo, sí, en cada prédica Jesús es el Cristo, sí, en cada situación que dice Jesús es el Cristo y todo lo demás, pero también dice, o sea, vean de qué manera ustedes están creyendo, si de verdad soy su Cristo, pero también soy su Señor, ¿sí? Porque no solamente quiere decir de que nosotros no queremos solamente decir Jesús ya consumó toda la obra de salvación, Jesús ya todo esto, y quedarnos solamente con lo superficial. Porque si nosotros vemos allá, creo que una vez yo les prediqué acerca, bueno, el Señor me permitió predicarles acerca de Hebreos, que dice de que todavía algunas personas estaban en los viejos rudimentos, y que ellos no querían pasar y que por eso Pablo, que por eso no se les predicaba otras cosas, por esto mismo, porque solamente estaban en los viejos rudimentos, viendo los rudimentos antiguos de Cristo. ¿En qué sentido? De que, o sea, solamente se quedaban así, yo ya estoy salvo, yo ya estoy hecho, sí, Jesús vino por mí, murió en una cruz, amén, aleluya, gloria a Dios, y todo esto. Pero si nosotros vemos, cuando uno ve que Jesús es nuestro Señor, ya, o sea, ya es otra cosa. O sea, no solamente es como decir, sí, o sea, prácticamente como decir, sí, yo sirvo, yo estoy acá en tal ministerio, sino que se trata de que veamos los frutos que nosotros estamos dando también, de lo que el Señor también está produciendo a través de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, como les decía en ese verso de que dice, cuando nosotros creemos, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán los ríos de agua viva. O sea, eso quiere decir cuando ya hacemos a Jesús como nuestro Señor, de nuestro interior ya no van a salir cosas de nosotros, sino que van a salir cosas de lo que viene de Dios. O sea, su palabra, todo lo que de Él proviene, todo lo demás. Entonces ahora vamos a irnos también a Romanos 12:1. Cuando lo tengan me dicen amén. Permítanme que no lo tenga. Dice, bueno, y aquí podemos ver que también el encabezado dice algo muy importante y lo recalca y lo pone, dice deberes cristianos, y dice en el 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora nosotros vemos de que, o sea, cuando el Señor hace su obra en nosotros, o cuando el Señor hace todo en nosotros ya no nos podemos quedar igual. Así como lo que hablaba nuestra hermana Jessica al principio, es de que prácticamente nosotros ya no podemos vivir bajo el pecado, ¿sí? Ya no podemos vivir bajo los rudimentos que el pecado antes nos imponía. Antes, cuando estábamos lejos del Señor, ¿cómo vivíamos nosotros? O sea, vivíamos de una manera deplorable, haciendo las cosas que a nosotros se nos daba la gana, íbamos en contra del Señor, pecábamos deliberadamente, mentíamos, hacíamos un montón de cosas que hoy en día, pues prácticamente si lo hacemos, pues mejor que de verdad, ya no te va a hacer gusto. Entonces, por eso dice acá, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ahora que nosotros de verdad hemos conocido a Jesús como el Cristo y a Jesús como nuestro Señor y lo reconocemos así, o sea, ahora ahora no solamente decimos voy a ir al culto solamente 3 días a la semana o un día a la semana, porque a veces va un día a la semana, a veces un día a la semana, sino que se trata de que todos los días rindamos nuestro cuerpo como ese culto racional. ¿Y cómo así? Sometiendo, o sea, prácticamente todos nuestros sentidos a la voluntad de Dios, en nuestras casas, dando testimonio público, donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque es someter nuestro cuerpo a ese culto racional. Por ejemplo, también que siempre todo vaya conforme a la voluntad del Señor, rendirnos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor quiere, o sea, eso es lo que le agrada al Señor, que nos rindamos y que reconozcamos que no es nuestra voluntad, sino que es la de Él, ¿sí? Y dice en el 2, dice, no conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis, para que comprobéis, perdón, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si vemos prácticamente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es de que ahora que nosotros rendimos nuestro cuerpo como un culto racional y que ahora nosotros nos metemos, como dicen, de cabeza, pues prácticamente nosotros ya no vivimos para nosotros, ¿sí? Ya no vivimos para hacer nuestra voluntad, ya no vivimos para que nosotros nos dirijamos a nosotros mismos, ¿sí? Porque ni siquiera nosotros tenemos el control de nuestra vida, porque si no, vean cómo a veces se pierde, ¿verdad? Que a veces por una media cosita ya todo es un caos. Pero entonces es bien importante y bien necesario que nosotros vengamos, y no por nuestras propias fuerzas, sino por nuestro propio mérito, porque nosotros no tenemos ningún mérito acá, ¿sí? Porque cualquiera podría decir, es que yo puedo, yo hago para el Señor, yo digo para el Señor, yo me entrego al Señor, yo quiero ver, yo me someto a la voluntad de Dios, porque pero es que nada de eso proviene de nosotros tampoco, ¿sí? Porque lo que todo podemos hacer para Dios, todo lo que podemos hacer delante de Dios, proviene a través de Él, ¿sí? Proviene a través de su Hijo es quien opera a través de nosotros. Porque díganme, ¿cuántos aquí querían venir ahora? Que sean honestos. Yo creo que nadie. ¿Por qué? Por el cansancio, porque ayer tuvimos vigilia, porque ayer nos desvelamos, ahora en la mañana pues algunos pues nada. Pero eso es parte de lo que el Señor ahora nos pide, ¿sí? Y todo esto pues prácticamente lo hace uno y el mismo Señor, ¿sí? El Señor es quien nos guía, el Señor es quien nos dirige, el Señor es quien nos da la fuerza para poder ir a anunciar el Evangelio, porque por nosotros mismos creo que hasta pena nos da a veces abrir la boca y anunciar el mensaje, porque o sea, es que por nuestra propia naturaleza nos guía a otras cosas, ¿sí? Pero por eso es totalmente necesario que nosotros, por eso que Pablo le hacía este llamado a los romanos, de que sometan, o sea, que vayan y pongan y presenten en su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. O sea, pero esto por obra de nosotros, no, sino que es el mismo Espíritu Santo quien nos dirige a rendirnos como ese sacrificio vivo. Ese es Dios mira como ofrenda agradable al Hijo a través de nosotros. Y si nosotros vamos y obedecemos al Hijo como de verdad debe de ser, ¿qué pasa? O sea, nosotros ni siquiera es obligación para nosotros el someternos, sino que ya es algo cotidiano, por así decirlo, ya es algo natural, ya es algo que sale como respirar, por así decirlo. Aquí, a ver, ¿a cuánto les cuesta respirar? A nadie, porque todos lo hacemos inconscientemente. O sea, prácticamente es lo mismo con el Señor. Debería de ser lo mismo con el Señor. De que inconscientemente siempre estar siempre con Él, siempre hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque hoy Él vive en nosotros ya no vivimos para nosotros, ¿sí? Y es por esa razón que también dice, o sea, y cuando esto sea así, de que cuando uno cuando nosotros vengamos y nos entreguemos completamente delante de Dios, vemos que ya no nos podemos conformar a este siglo. ¿En qué sentido? Ya no nos podemos hacer a este mundo, o sea, adaptarnos a este mundo, a vivir conforme a los rudimentos de este mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, dígame qué coherencia tendría decir que nosotros creemos en Jesús como el Cristo y que andemos todavía conforme a nuestros deseos, como nuestras pasiones, como dice ahí en Efesios. O sea, no tendría ningún sentido. Entonces, por esa razón dice, no se conformen o no se adapten conforme a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de ¿qué? ¿De vuestro qué? De vuestro entendimiento, ¿sí? Porque si nosotros vemos prácticamente, o sea, ¿por qué nos pide siempre nuestro entendimiento el Señor? ¿Por qué nos pide siempre nuestros pensamientos y todo lo demás lo que tenga que ver con eso? Porque de ahí siempre salen como las cosas más importantes, por así decirlo. Muchas veces podemos ver que hay personas que se rigen bastante por esto, ¿sí? Hay personas que si un pensamiento malo sale de ellas, ya comienza a salir, ya comienzan a un montón de cosas, ¿verdad? Que sale todo esto. Entonces, por esta razón es que el Señor siempre pide, siempre renueven su entendimiento. Vayan y siempre renueven su entendimiento, sus pensamientos,
que sean igual. También el Señor en un versículo en la Escritura, no me recuerdo muy bien cuál es, pero dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también todos nuestros pensamientos tienen que ir regidos por Él. Todo nuestro entendimiento tiene que estar atado por Él. ¿Sí? Porque todo esto, o sea, es que nosotros pensamos muchas veces, así como decía al principio, de que nosotros pensamos que solamente es una parte de nuestro cuerpo la que tenemos que entregar. Ah, ya solucioné una cosa, entonces ya estuvo, ya estoy hecho. No, sino que se trata de entregarlo todo. O sea, todo nuestro ser, todas nuestras extremidades, entregar nuestro corazón, entregar nuestros sentimientos, entregar nuestra alma, entregar nuestro entendimiento, entregar, o sea, es que todo. ¿Sí? Porque si dejamos una cosa a la deriva, siempre va a estar trabajando nuestras cosas ahí. ¿Por qué? Porque siempre todo lo que nosotros produzcamos y todo lo que nosotros tengamos en nuestro control, siempre todo va a ser malo. ¿Sí? Si no véanse, o sea, si no veamos nosotros y pongamos un ejemplo. O sea, a veces cuando uno menos se lo piensa ya está pensando mal, ¿verdad? Ya cuando uno está ya sentado y va entrando alguien ahí que le cae mal, es como que qué ganas de ponerle zancadilla a esa persona, o qué ganas de pegar un pesetón a esa persona, porque así somos, o sea, así somos, y nosotros nos dejamos ir por algo que nosotros mismos nos dictamos, o sea, prácticamente nos vamos a ir siempre al abismo, por así decirlo, nos vamos a siempre vamos a juzgar a los demás, qué barbaridad, no me siempre vamos a estar juzgando a los demás. Siempre vamos a estar diciendo que nuestro orgullo es más importante que por encima de todas las cosas. O que todo lo que yo quiero es más importante encima de lo que el Señor quiere. ¿Sí? Porque es que todo tiene que ir sometido a la voluntad de Dios. O sea, que todo tiene que estar sometido. Si en verdad creemos que Jesús es el Cristo, y si en verdad creemos que Él es nuestro Señor, entonces todo esto tiene que estar sometido a la voluntad de Él. ¿Sí? No solamente que, solamente le entrego solamente digo que ya estoy entregado a Él y estuvo, no, sino que se trata de entregarlo todo, ¿sí? Entregarlo todo, morir a nosotros mismos. Y ese es el llamado que le hacía el Señor Jesús a sus discípulos: niéguense a ustedes mismos, síganme, niéguense constantemente. Y muchas personas pueden decir, que negarse yo sé que es dejar de hacer lo que estaba haciendo por ir un ratito a evangelismo, o dejar lo que estaba haciendo solamente porque el pastor nos dijo que fuéramos que se acompañara a una actividad, o dejar lo que estaba haciendo porque me toca de servicio ahora, a las 3:30 cabales, y todo lo demás. O sea, sí, pero a la misma vez no, sino que es todo, sí, es todo. Ya, si nosotros antes teníamos un orgullo bien tremendo, ese orgullo tiene que morir. Si antes nuestros pensamientos nos dirigían a todo lo malo, esos pensamientos tienen que morir. Si antes nuestro cuerpo nos guiaba a que todo lo que tenía hambre, tiene que morir también, porque también es parte. Si no, miren cómo estamos algunos por eso mismo. Entonces, es que es bien importante que nosotros veamos esto. Porque también, bueno, si nosotros vemos aquí, dice Pablo, le dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y si no, veamos para muestra un botón. Cuando uno pasa cada momento siempre sometido y escudriñando su palabra, incluso hasta escuchando prédicas, incluso discipulándose, ¿será que se comprueba la voluntad de la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Verdad que sí? Se comprueba. Porque si no, veámoslo y pongámoslo como ejemplo. Varios que fuimos allá a Guatemala, bueno, yo en mi caso yo no quería ir, y yo no pongo esto para jactarme, sino que es un ejemplo. Sino que yo por lo general yo no pensaba ir. Una, porque tenía que hacer, practicaba semana de parcial y todo lo demás. Pero ¿qué pasó? Al final, si pasaba o no pasaba, era lo que el Señor quería. Pero si vemos, ahí es como el Señor obra, ya, porque prácticamente se mira como el Señor trabaja, ya, porque creo que varios que fueron acá no me van a dejar mentir, y creo que hasta más rellenitos vinieron de acá, ¿sí? No le faltó nada, pero quitando eso, también podemos ver que cuando vinieron aquí,
A pesar de que algunos quizás dejaron atrás todas sus cosas, que tenían que trabajar, que tenían que hacer cosas, pero el Señor no les dejó que le faltara nada, aun cuando vinieran acá. Y yo no estoy diciendo que lo hicimos por ir allá para que el Señor nos va a devolver esto o cosas así, no, sino porque nosotros entendemos que cuando Él es nuestro Señor, Él se encarga de nosotros también, ¿sí? Y si no veamos, pues Mateo 6:33 que dice, pues buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, no estoy diciendo, ¿verdad? Porque mucha gente puede tomar, ¿verdad? Que este bicho me está diciendo que entonces es necesario buscar al Señor para que me añada las cosas. No. O sea, así como nos puede añadir, no nos puede añadir, pero siempre sigue siendo el Señor, siempre sigue siendo Dios. Y siempre nos tenemos que someter a eso, porque prácticamente es lo que el Señor quiere, no es lo que nosotros queremos, ¿sí? Es lo mismo que Job decía. Cuando Job vio que prácticamente ya no era su voluntad, sino que era la voluntad de Dios, ¿qué decía él? O sea, ¿será que vamos a aceptar lo bueno de Dios y lo malo no? O sea, ¿será que nosotros vamos a aceptar solamente lo bueno de Dios? Es que prácticamente es que todo lo que Dios, sea bueno, sea malo, o sea, todo lo que nos permita pasar, todo nos va a obrar para bien a nosotros. Y así como, bueno, yo decía, quizás venimos a repetir lo que escuchamos en prédica, pero algunas cosas sí son ciertas, o sea, son reales. Pero podemos ver de que, bueno, una persona que escuchaba en esta semana decía, es que todo obra para el Evangelio, ¿sí? Es que todo es para el Evangelio, ¿sí? Todo es para que el Evangelio crezca en nosotros, todo es para que el Señor se forme en nosotros. O sea, nada es para para mal. O sea, y muchas veces quizás hasta se cita el versículo de Romanos, creo que es de Romanos 8, que dice que para todas las cosas, para los hijos de Dios, obran bien. Y incluso hasta lo podemos poner así cuando se está pasando un momento bien así, bien difícil, a veces hasta por nuestras decisiones. Pero vemos que es una realidad, o sea, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios y creemos que sí, Él es nuestro Señor y Él nos gobierna, sí, entonces todas las cosas obran bien, ¿sí? Así como para Job en su momento. O sea, porque ¿qué fue lo que le dijo a su mujer? ¿Será que de verdad lo bueno lo vamos a aceptar, pero lo malo no? O sea, lo que le estaba diciendo a la mujer era, es que Dios es soberano, Dios va a permitir lo que Él quiere, todo lo que Él hace, Él lo va a hacer así. Y no importa qué opinión tengamos nosotros, no importa qué tanto nosotros reneguemos, ¿sí? Porque todo esto obra para un bien mayor, ¿sí? Para que Él siga siendo formado en nosotros. Entonces, nosotros vemos de que prácticamente, o sea, es bien importante ver en la manera en que nosotros estamos creyendo, porque yo siempre hago este énfasis. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir y podemos estar, incluso, bueno, Pablo también decía esto, o sea, qué duro fuera que uno siendo heraldo, de pronto uno se encuentre descalificado, ¿verdad? O sea, es como decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, siempre pongo el ejemplo burdo. Es como decir un equipo de fútbol que antes andaba jugando bien original y decir, hey, ese equipo sí la pegaba y que sí tenía hasta para hacer todo y que nada, ya ni está haciendo nada. Ya el equipo hasta desaparece y todo eso. Entonces lo mismo puede pasar con nosotros. ¿En qué sentido? O sea, lo que decía Pablo, de que nosotros estar bien emocionados con él, sí, es que Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor de Cristo. Voy así como antes, por ejemplo, que todos los domingos salíamos a evangelizar en la mañana. Voy los domingos a evangelizar a alguien con todo y todo lo demás. Pero, y al final esas palabras, ¿a dónde quedan? Al final, ¿a dónde están? O sea, y nosotros aún en este momento también podemos ser así. O sea, algunos aquí predicando, por ejemplo, en mi caso, o también yendo a testificar a otras personas, pero ¿y qué tal en un momento, o sea, pase esto? ¿Sí? O sea, por eso es bien importante ver de qué manera creemos. O sea, asegurarnos de qué manera nosotros estamos viendo al Señor, ¿sí? De qué manera nosotros estamos diciendo que sí, Él de verdad es nuestro Señor, ¿sí? Porque quiera sí o no, prácticamente si estamos aquí es por la voluntad de Dios, ¿sí? Pero también es porque nosotros también nos hemos dispuesto, ¿sí? Porque obviamente si nosotros pues, no lo dejamos, es como que, pues, sí,
como por ejemplo alguien con su hijo. O sea, si el niño no se deja querer, o sea, ni modo. Entonces, por eso es bien importante que nosotros veamos de qué manera nosotros estamos caminando en el Evangelio, de qué manera estamos viendo al Señor, de qué manera nosotros estamos viendo lo que el Señor está haciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a irnos ahora a Mateo 16:22. Por favor, si me ponen a acompañar. Amén. O no, amén. Vaya, bueno, si nosotros vemos en el contexto de esto, vemos que prácticamente es el mismo capítulo donde Pedro hace su confesión, ¿verdad? Donde Pedro pues le dice al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo dice de una manera bien acertada, lo dice de una manera como porque el Padre se lo ha revelado, porque Dios se lo mostró. Y vemos que le comienza a decir, el Señor le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le comienza a decir que, bueno, tú eres una piedrita chiquita, tú eres alguien que va a ser parte de esto, pero porque yo te envío, no por tu propio mérito. Y sobre esta roca, o sea, sobre lo que él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré todas las llaves del reino, de los cielos, y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atare en la tierra será desatado. Entonces, y el Señor aquí les dice también en el 20, dice: entonces mandó Jesús, mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Y podemos ver que, bueno, aquí en el 21, el Señor, desde ese momento que Él se le revela a ellos, a sus discípulos, Él les comienza a decir que Él iba a morir pronto, que Él iba a padecer, que era necesario que todas estas cosas acontecieran, porque era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de Él en las Escrituras. Entonces, por eso dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero entonces aquí en el 20 y en el 21, bueno, en el 21 el Señor les estaba haciendo esa aclaración, porque él prácticamente le quería dar a entender que era necesario que Él se fuera y que era importante que Él se fuera, más que todo para sus discípulos, bueno, para los que somos sus discípulos. ¿Por qué? Porque de esta manera Él iba a mandar al Espíritu Santo. ¿Sí? De esta manera, pues prácticamente, incluso también Él dijo en una parte de los evangelios que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, para que esté con nosotros todos los días. Pero si vemos, y prácticamente aquí Pedro, pues sí, se le había revelado y el Señor le mostró, y Dios le mostró que estaba ahí, era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Pero si nosotros vemos en el 22, le dice esto: entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: bueno, Señor, tengo compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. O sea, le estaba diciendo: no, Señor, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que te vas a morir si todavía estás bien joven? ¿Cómo vas a decir que te vas a morir si todavía estás bien bicho, si todavía tienes unos tus 29 años quizás? O unos tus 32 años quizás. Pero si vemos lo que el Señor le dice es algo bien importante. Pero Él, volviéndose, le dijo a Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? Quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Y qué es lo que dice allá en 1 Corintios 15, o 2 Corintios 15, no me recuerdo muy bien cuál es el versículo? Que si nosotros vemos a Jesús de una manera terrenal y no como debemos de verlo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, prácticamente lo que Pedro estaba haciendo era esto. No estaba viendo el propósito, o sea, no estaba viendo el propósito en sí que llevaba la muerte y el sacrificio y toda la obra redentora de Jesús, sino que él estaba viendo a Jesús de una manera terrenal.
O sea, aquel Pedro que estaba diciendo, sí, tú eres el Cristo, sí, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué pasa? No lo veía como su Señor en ese momento, sino que solamente lo veía como un profeta más, como alguien que solamente era alguien que venía aquí a anunciar buenas nuevas de Dios, por parte de Dios. Y podemos ver de que sí, prácticamente el Señor le reveló cómo ser el Cristo. Pero ¿qué pasa? Un ratito se le olvidó. Y le digo, no, hombre, que nada de eso te acontezca, porque tenés que vivir más días aquí en la tierra. Te necesitamos aquí porque solamente vos te puedes dar duro contra los fariseos. Entonces, si vemos, o sea, es bien así, porque, o sea, prácticamente, pero sí le dijo, le mencionó, bueno, sí, tú eres el Cristo, incluso hasta el mismo Señor Jesús le dijo, bueno, de cierto yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. O sea, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Incluso todavía le dijo, pues te voy a dar las llaves del reino para que todo lo que atares aquí en la tierra sea desatado en los cielos y todo lo demás. O sea, le dio prácticamente todo para ser enviado, ¿sí? Le dijo, esto te lo doy para que seas enviado, para que anuncies que yo soy el Cristo, para que anuncies que yo he venido de Dios. Pero ¿qué pasó? Al final Pedro se adoró al final de que él era el Señor, porque no lo veía como Señor, sino que lo veía como alguien más. Y entonces en el 24 dice, y aquí está esta parte bien importante, porque si nosotros vemos aquí, prácticamente es como que Pedro estaba viviendo para sí mismo, pensar en las cosas de este mundo, ¿sí? Pensando en las cosas en las cosas terrenales. Pero en el 24 le comienza Jesús a decir a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿A quién? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, y aquí prácticamente cualquiera puede pensar, no, identifíquese como cristiano, ¿verdad? Identifíquese como un verdadero siervo de Cristo, que a donde quiera que vaya, que lo reconozcan como el siervo del Señor. Así, ¿sí? Pero si vemos, y lo que el Señor nos ha venido hablando constantemente en estos días, y si vemos lo que dice los escritos originales, o sea, lo que el Señor estaba diciendo, niéguense, o sea, mueran ustedes mismos, tomen la estaca de ejecución y sigan. Y yo también quiero ver en ese momento cuando escuché esta palabra, estaca de ejecución, o sea, ¿qué quiere decir eso? Y podemos ver de que, como les decía al principio, prácticamente lo que quiere decir es estaca de ejecución, y lo que conllevaba esa estaca de ejecución no solamente era que lo levantaran allá y que pobrecito del Señor Jesús allá, todo esto, o la persona que moría de esta manera. Lo que conllevaba todo esto era una gran humillación delante de todas las personas, o sea, llevar una vergüenza delante de todos los hombres, porque que vayan así, o sea, prácticamente era humillante para estas personas. Era también sinónimo de ir muriendo poco a poco, porque cuando uno vemos que todas esas muertes eran lentas, ¿sí? De que iba a doler, ¿sí? Entonces prácticamente lo que nos está diciendo el Señor es esto, o sea, cuando ustedes vayan a morir, cuando ustedes estén muriendo, sepan de que van a ser humillados, sepan que todo su orgullo, o sea, se va a ir al traste, sepan de que, o sea, prácticamente les va a ir doliendo de poco a poquito, todas aquellas cosas que para lo que ustedes eran importantes, todas estas cosas, fuera, y todo lo demás. Entonces, o sea, y también en el 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, vemos que es bien importante porque, o sea, si nosotros morimos a nosotros mismos, es como lo que decían, o sea, si usted, bueno, lo que ponía Kevin de ejemplo una vez, ¿verdad? Si usted le quita un zapato muerto, ¿qué pasa? ¿Será que va a sentir el muerto? No va a sentir nada. O sea, no se va a levantar y dejar el zapato ahí, que ese zapato es mío. Así como reaccionamos ahora si nos quitan una papa de la hamburguesa. Pero, o sea, es que todo esto es verdad. O sea, si nosotros hemos muerto y si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, a pesar de que vengan muchas cosas, nosotros ya no vamos a reaccionar de la misma manera que antes reaccionábamos.
¿sí? Porque antes cuando nos, por ejemplo bien así bien cotidiano, por así decirlo, cuando nos regañaban, ¿qué cara poníamos nosotros? Es como que queríamos responder de la misma manera, ¿no? O cuando nos salían con cosas que a nosotros no nos gustaban, ¿cómo reaccionábamos? O sea, también de una manera en que, o sea, la soberbia, que nosotros somos soberbios a morir, somos orgullosos a morir, pero esto es lo que el Señor quiere que muera de nosotros, todo, o sea, todo, sí, que todo sea sometido delante de Él. Entonces, por eso dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? Entonces, ¿qué provecho tenemos nosotros de seguir viviendo para nosotros mismos? No tenemos ningún provecho, ¿sí? Más bien, es más desgracia si nosotros seguimos viviendo para nosotros mismos, ¿sí? Porque así como siempre les digo, el peor enemigo de nosotros será que es la vecina que vive a la par suya. O, bueno, o será que es compañero de trabajo que le hace la vida imposible. ¿O será que es el familiar que usted no quiso nunca y que siempre le sale con cosas? No, sino que somos nosotros mismos, ¿sí? Somos nosotros mismos y el Señor incluso hasta esas cosas, con el familiar que nunca nos quiso, o sea, cuando nosotros morimos, cuando de verdad ya nuestro orgullo ya no existe, ya aprendemos a quererlo. Y es como que pobrecito, lástima que tiene todo esto. Pero porque la condición de ellos es una condición que no tiene nada que ver con la nuestra, ¿sí? Y no es por ser jactancioso, pero es que es así, ¿sí? Es cuando nosotros aprendemos, incluso entre hermanos, vernos de una manera en que ya, o sea, que ya no importa cuántas diferencias hay entre nosotros, y por ahí también a nuestro propio orgullo, pues nos aprendemos a amarnos unos a otros, igual con otras personas que andan allá afuera, nuestros familiares, con la gente que nos pelea bastante, que nos pelean. Entonces, es bien importante esto, ¿sí? De que vayamos muriendo y que si de verdad Él es nuestro Señor, pues hasta todo esto va cambiando, ¿sí? Lo que significa que Él sea nuestro Señor no es que solamente digamos, sí, Jesús es el Rey, el Señor, o sí, Jesucito ya es el que me rescató y por eso es mi Señor. Y sí, pero es que solamente lo podemos decir de diente labio, pero decir que Él es nuestro Señor significa que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos por Él, ¿sí? Así como dice allá en 2 Corintios 5:15, de manera que los que viven ya no viven para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. O sea, ya no está diciendo, miren, de manera de los que murieron, sigan viviendo para ustedes, y no para el que resucitó y murió por ustedes. No, sino que está diciendo, vivan para el Señor. Bueno, vivamos para el Señor, porque a través de que nosotros vivamos para el Señor, también es una parte bien importante, porque después podemos ver de que cuando Pablo menciona esto, dice que nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Pero ¿será que podemos hacer esta obra, o podemos cumplir con la obra que el Señor nos ha encomendado si nosotros no morimos a nosotros mismos? ¿Será que la podemos hacer a la cabalidad? No vamos a poder. Entonces, por eso es necesario que nos miremos a nosotros mismos y cumplir, y ahí sí va a ser bien fácil cumplir con esta obra, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, cuando uno va cargado, ¿será que puede correr de una manera fácil? No puede, o sea, no se puede, sino que es necesario que siempre muramos a nosotros mismos. Si reconocemos que Él es nuestro Señor, significa de que, así como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y todo lo que vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él es mi Señor, ¿sí? Entonces, ya para ir finalizando, ¿sí? Vámonos otra vez a Mateo 7:21. Bueno, nos quedamos en la primera parte de ese y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y podemos ver de que prácticamente, bueno, veamos algo bien importante, porque aquí vemos nosotros que en este versículo está el decir y el hacer. O sea, una parte uno puede decir,
solamente de diente al labio, decir de adentro para afuera, decir, sí, soy mi Señor, Jesús allá, que yo creo que todo esto, pero una cosa diferente es hacer, ¿sí? Por eso dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que hace, el que se dispone, el que muere para sí mismo, el que se somete a la voluntad de Dios, el que hace todo lo que el Señor le pide, el que permanece dando testimonio público para salvación, el que sigue haciendo la voluntad del Señor sin ninguna traba, sin ninguna cosa más, sin ninguna excusa. Entonces, por eso es bien importante que veamos de que, o sea, es bien importante, bueno, y como el ejemplo que ponen, ¿verdad? O sea, cuando usted la quiere conquistar, ¿qué es lo que mira más? ¿Las palabras o los hechos? Son los hechos, me imagino yo, ¿verdad? Entonces son los hechos. Entonces lo mismo pasa en la voluntad del Señor. O sea, porque cualquiera de nosotros podemos estar diciendo, incluso aquí levantar las manos y decir, papito, Señor Jesús, gracias, te amo, llorar incluso, calce y todo lo demás. Pero una gran diferencia es el hacer la voluntad de Él. Una gran diferencia es de verdad someterme y que mi vida sea útil para el Señor, ¿sí? Que mi vida sea ya un testimonio vivo para el Señor. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces en el 22 dice, ya, esto lo vamos a llevar así. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ni en tu nombre echamos fuera demonios, ni en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, y esto no es por meter miedo, o sea, no es para nada de eso, sino que veamos de la manera en que, o sea, de qué significa que Jesús sea nuestro Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que significa? No significa que solamente le estemos dando palabras o honra de diente al labio. Bueno, ayer también se predicaba de eso aquí, que decía que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, es de que todo tiene que estar sometido siempre a la voluntad de Él. Todo tiene que estar entregado a su voluntad, todo tiene que estar dispuesto a su voluntad, todo tiene que estar muerto delante de Él para que Él sea el que viva, ¿sí? Si no veamos el caso de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista? Es necesario que yo mengue para que Él crezca, ¿sí? Es necesario que yo vaya muriendo, menos del Moisés, menos de este bicho chino, y que siga creciendo el Señor, que el Señor vaya creciendo, que sea el Señor toda la vida siempre, que no sea más uno, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Bueno, creo que lo que el Señor nos hablaba al principio, como lo que nos está hablando ahorita, pues va bien arraigado a todo esto, porque si nosotros vemos de lo que el Señor dice, de que ya no vivamos en pecado, de que ya no vivamos en todo esto, viene aparte de ser de que Él es nuestro Señor, y obviamente Él ya no se deleita en el pecado. Bueno, Él nunca se ha deleitado en el pecado. Por consecuencia, nosotros no vivir en esa manera, ¿sí? Porque, o sea, si no le agrada, ¿para qué vamos a seguir tentando? Así como pasaba con el pueblo de Israel. O sea, no se puede. Entonces, pónganse en pie. Padre, te damos gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das de poder, Señor, de poder testificar tu palabra, Señor, y de poder ver, Señor, en las Escrituras, Señor, lo que tú nos quieres decir siempre, Padre. En verdad te damos gracias, Padre, porque no nos has dejado, Señor, desamparados nunca, y siempre nos has mostrado, Señor, la manera en la que debemos vivir, Señor, porque en ocasiones, Padre, creo que muchas veces, Señor, personas se extravían, Señor, por pensar como ellos quieren, pero sin embargo necesitamos siempre tu corrección, Señor, para ver de qué manera debemos de vivir. Y te damos gracias, Padre, porque de verdad tú nos has enseñado, Señor, que no solamente se trata de profesar un nombre o un eslogan, no se trata solamente de profesar un nombre de una denominación, sino que se trata de vivir lo que decimos, de vivir
lo que nosotros creemos de vivir, lo que nosotros sabemos, y de darlo, de demostrarlo cada momento, Padre. No solamente de decir que yo lo sé, no solamente de decir de que yo me puedo toda la escritura o me puedo parte de un versículo, sino que se trata, Señor Padre, de que podamos estar delante de ti, Señor, muertos a nosotros mismos, Señor, siempre dispuestos a lo que tú quieres hacer, Señor, atentos a tu voz, atentos a tu llamado, a lo que tú dices, Señor, a lo que tú digas, porque ya no somos nosotros, sino que eres tú en nosotros, Padre. En verdad te damos gracias, Padre, que cada día podamos ir muriendo nosotros mismos, Padre. Que cada día podamos ir, Señor, desapareciendo, Señor, y que seas tú el que haga su voluntad siempre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, de Cristo. Amén y amén.